¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a la clase. Hoy continuamos con parte del temario. Nos toca ver la tabla periódica. Entre ello vamos a ver cómo se desarrolló el proceso histórico de su desarrollo con los diferentes personajes que intervinieron para que finalmente se llegara a la tabla periódica que hoy conocemos. Y también algunas cuestiones sobre los elementos que maneja precisamente la tabla periódica o que clasifica. Bueno, la tabla periódica lo que realiza es clasificar a los elementos. Recuerden que los elementos son materia pura y que son las sustancias fundamentales con las cuales se constituyen todas las cosas materiales, todo lo que conocemos como materia. Son elementos porque no se descomponen en otros más sencillos y se representan por medio de los símbolos químicos. Seguramente ustedes han visto una tabla periódica. Y, por ejemplo, el sodio se representa como Na, el azufre como S y demás. Hay elementos en la tabla periódica que son naturales, sin embargo, también hay otros que se han producido artificialmente. Estos elementos todos se nombran de acuerdo a ciertos criterios y en la actualidad la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada es la que establece las normas para nombrar a todos esos elementos químicos. Entonces, por eso es que se usa, por ejemplo, una o dos letras, la primera mayúscula y la segunda minúscula. Estas letras se toman del nombre del elemento en latín, como por ejemplo con el cobre, que es cuprum, y el símbolo es Cu. Entonces, esta tabla periódica es un documento que nos permite clasificar a los elementos químicos. ¿Cómo fue el proceso histórico de la construcción de esta tabla? Bueno, tenemos que, por ejemplo, en 1790, Anton Laurent Lavoisier hizo una lista de los elementos que se conocían hasta ese entonces, que eran 23, como por ejemplo el oro, la plata, el carbono y el oxígeno. Esta lista la hizo con el intento precisamente de clasificarlos. Hacia 1870 ya se conocían más de 70 elementos aproximadamente. Y entonces también estos pues se intentaron clasificar. Una de las aportaciones más relevantes fue precisamente la de John Newlands en 1864, que los ordena ascendentemente de acuerdo a su masa atómica y descubre que hay propiedades que se repiten cada octavo elemento. Es decir, el elemento número 1 tenía las mismas propiedades del elemento número 8 y así sucesivamente. Entonces, él propone la ley de las octavas, que habla precisamente sobre la periodicidad de esas propiedades de los elementos. Posteriormente, Meyer en 1869 y Mendeleev dicen que hay una conexión entre la masa atómica y las propiedades de los elementos, ya que había un patrón periódico, es decir, que se repetía en las propiedades. Y entonces Mendeleev, al igual que Newlands, organiza los elementos en columnas, que son los que tenían las propiedades semejantes. Entonces, con esta aportación, lo que hizo Mendeleev fue crear la primera tabla periódica. Posteriormente, Henry Moseley en 1913 igualmente organiza a los elementos en orden creciente, pero esta vez por su número atómico. Recuerden que con masa atómica nos referimos al peso, es decir, a la materia en sí, y con número atómico nos referimos al número de protones que tiene el núcleo del átomo. Entonces, con base al número atómico, Moseley los
intenta organizar y encuentra precisamente que hay un patrón periódico de las propiedades de acuerdo al número atómico. Esto le llamamos ley periódica, que consiste en que hay una repetición periódica de propiedades químicas y físicas de los elementos cuando se organizan por orden creciente precisamente de este número atómico. Entonces, con todas estas aportaciones, actualmente tenemos la tabla periódica que conocemos y es una herramienta tanto para ustedes como alumnos y para los químicos en sí que se dedican ya como tal al trabajo en laboratorios o en industrias, porque es indispensable para comprender y para pronosticar las propiedades de los elementos. Así pues, si se siguen descubriendo elementos químicos, se seguirán agregando según su número atómico. Bueno, entonces la tabla periódica moderna se conforma por casillas o cuadros, como vemos aquí en el caso del nitrógeno, y cada uno tiene el nombre del elemento, como por ejemplo aquí que dice nitrógeno, su símbolo, que en este caso es la N, su número atómico, que es 7, y su masa atómica. Su masa atómica, recuerden que también lo conocemos como peso atómico y serie de 14.07 UMAS o gramos mol. Y aquí tenemos una imagen de una tabla periódica que seguramente ya han visto y ya han manejado. Bueno, entonces esta tabla periódica ya se estableció que nos numera a los elementos en orden creciente de acuerdo a su número atómico. Empezamos con el hidrógeno, cuyo número atómico es el 1 y su símbolo es la H mayúscula. Se agrupan entonces en columnas. Cada columna es un grupo o una familia y se puede numerar de dos formas. En el sistema tradicional, que va de la 1A hasta la 8A, y también de la 1B hasta la 8B, o de acuerdo a la UICPA, que les decía que es la Unión Internacional de Química Aplicada, que va entonces del 1 al 18, de acuerdo a la UICPA. Eso sería en cuanto a las columnas, pero también forman filas. Estas filas nos indican los periodos, y los periodos van del 1 al 7, como en este caso que ven en la imagen. Estos serían nuestros periodos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de este lado tendríamos a las familias. En este caso tiene el formato de la UICPA, que sería del 1, 2, 3 hasta el 18. Entonces tenemos nuestras columnas o nuestros grupos y nuestros periodos, que son en línea horizontal. Uno de los datos que nos da la tabla periódica, y hay otros más, es que todos los elementos que están en ella se van clasificando de acuerdo a sus propiedades. Entonces, tenemos, por ejemplo, metales, tenemos no metales y tenemos metaloides. Los metales son todos aquellos elementos, estas son sus propiedades físicas, que tienen brillo, son sólidos en su mayoría, aunque hay una excepción en el caso del mercurio, que seguramente lo han visto, es un metal, pero está en estado líquido. Este mercurio está en los termómetros, por ejemplo. Entonces, todos estos metales, como les decía, a excepción del mercurio, son sólidos, son conductores de calor y electricidad, son dúctiles, maleables, tenaces, insolubles e insolubles en la mayoría de los disolventes. Y tenemos a los metales en el grupo A y en el grupo B. Después tenemos a los metaloides o semimetales. Estos son un grupo de elementos químicos que comparte propiedades tanto del grupo de los metales como de los no metales. Ahorita los vamos a ver en específico en la tabla periódica donde están ubicados.
Después tenemos a los no metales. Estos están en el lado superior derecho y están, por ejemplo, ahí el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el azufre. Y estos son gases o son sólidos, son quebradizos, son opacos, son malos conductores del calor y la electricidad serían las propiedades contrarias a las que tenemos con los metales, perdón. Bueno, y aquí tenemos un cuadro que nos resume precisamente esas propiedades y que nos marcan las diferencias. Entonces, los metales son sólidos a temperatura ambiente, como les decía, menos el mercurio, y mientras que los no metales son sólidos, pero también hay gaseosos, y el único líquido es el bromo. En el caso de los metales, la mayor parte son densos, son más densos que el agua, y los no metales son menos densos que el agua. Los metales, como decíamos, brillan, los no metales no brillan. Los metales son maleables, es decir, se pueden convertir en láminas, se pueden manipular. Los no metales no son maleables porque se pulverizan al golpearlos. Los metales son dúctiles, es decir, se puede hacer con ellos hilos y alambres. Y los no metales, pues no son dúctiles, por lo que mencionamos anteriormente de que no son maleables, no se pueden manipular para que tomen otras formas. Vamos a ver la tabla periódica. Este es un vínculo que está en una página de la UNAM. Entonces se los recomiendo porque esta es una tabla dinámica. Nosotros la podemos ir modificando de acuerdo a lo que queramos ver. Aquí, por ejemplo, están ordenados, bueno, vemos que los números están ordenados por número atómico y entonces el menor está de este lado y el mayor está de este lado, ¿no? Entonces el menor es el número atómico 1 y el mayor, aquí lo tenemos, que es el 118. También la podemos ver, por ejemplo, lo que veíamos por masa atómica. Recuerden que la masa atómica fue un primer intento de clasificar a los elementos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el menor, que es el hidrógeno, e igualmente los mayores que están situados al final de la tabla periódica. Vemos, por ejemplo, el carácter metálico. Eso es lo que les comentaba. En la tabla periódica podemos observar cuáles son metales, cuáles son no metales y semimetales. Por ejemplo, aquí los metales son todos los que están en gris. Los semimetales, como el boro, el silicio, el germanio, el antimonio, el telurio, son semimetales. Y los no metales, que son, por ejemplo, el hidrógeno y todos los que están de este lado, el carbono, el fósforo, el selenio, el yodo, el xenón. También podemos ver a la tabla periódica por, vamos a checarla por periodos, que es lo que vimos. Recuerden que los periodos son las filas y entonces aquí tenemos al periodo 1, aquí está el hidrógeno y al helio, son los únicos dos elementos del periodo 1. Aquí tenemos, por ejemplo, al periodo 2, que es el litio, el berilio, el boro, el carbono y hasta el neón. Aquí nos los muestra por colores en una forma muy sencilla para identificarlos. También podemos verlo por grupos y series, que es lo que veíamos hace ratito. Entonces los grupos los tenemos aquí, ¿no? El grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 al 12, el grupo 13, el grupo 14, el grupo 15, 16, 17 y 18. Y vemos, por ejemplo, decíamos al principio que la tabla periódica nos sirve porque clasifica los elementos de acuerdo a sus propiedades. Al ordenarlos en forma ascendente de acuerdo a su número atómico. Entonces, por ejemplo, miren, en el grupo 1 tenemos a los metales alcalinos. Por ejemplo, en el grupo 2 tenemos a los alcalinoterros y así. Se van ordenando por sus propiedades físicas al ordenarlos por su número atómico. Bueno, esto es lo que quería que checáramos de la tabla periódica en esta liga. Vamos a continuar con la presentación.
También vamos a hablar de las propiedades propiedades químicas de metales y no metales, dado que esto es importante que lo vean, porque también, dado que son grupos de los elementos químicos, entonces tenemos que verlo. Después lo vamos a ver con detenimiento cuando veamos reacciones, pero esto es como una idea general. Entonces los metales y los no metales se diferencian también en cuanto a sus propiedades químicas. Recuerden que las propiedades físicas son algo que no cambia de la materia, es decir, bueno, más bien no cambia la materia. Y las propiedades químicas sí. Por ejemplo, tenemos que los metales, si se combinan con un halógeno, se forma una sal. Cambia la composición de ese metal. Si se combinan con oxígeno, por ejemplo, forman óxidos metálicos. También forman compuestos iónicos con los no metales, forman cationes, es decir, iones positivos, y en general poseen 1, 2 o 3 electrones de valencia. ¿Por qué estos electrones de valencia se consideran propiedades químicas? Porque recuerden que los electrones de valencia son aquellos que están ubicados en el último nivel o subnivel de energía y entonces son los que se van a combinar cuando se realiza precisamente una reacción química, es decir, una reacción en la cual la materia va a cambiar. Y por el contrario, los no metales, pues forman iones negativos, forman compuestos iónicos al reaccionar con los metales, forman compuestos covalentes que lo vamos a ver posteriormente. Y dice aquí, si se une un no metal con un metal, pues forman un compuesto covalente, como el anterior decía. Si se combinan con oxígeno, forman óxidos no metálicos. En esta parte entonces también vamos a ver que los elementos en la tabla periódica también se organizan de acuerdo a su configuración electrónica. ¿Se acuerdan que vimos por ahí configuración electrónica y veíamos esto es de acuerdo a niveles y subniveles de energía? Entonces los subniveles de energía los podemos ver también aquí en la tabla periódica, que son el S, el P y el D y el F. Esto lo vimos específicamente cuando vimos la regla de los diagonales, precisamente para configurar a cada elemento sus electrones. Entonces vimos que, por ejemplo, está el nivel 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S y 7S, que es nuestra regla de diagonales. Entonces, de acuerdo a esto, se van a también a realizar las configuraciones electrónicas de los elementos. No es necesario que tengamos la regla de las diagonales. También con esta organización en la tabla periódica podemos realizar la configuración electrónica. Y así pues tenemos elementos que están en el bloque S, que serían todos estos, ubicando los recuadros, los elementos que corresponden a los recuadros. Tenemos elementos en el bloque D, que consta, por ejemplo, de estos grupos también. Aquí están los grupos 3B, 4B, 5B. Tenemos elementos también del bloque P, que recuerden que el bloque P lo ocupan los electrones una vez que se llena el subnivel S, es decir, este subnivel, pasamos al subnivel P. Tenemos también elementos del bloque F, que es el que contiene a los metales de transición. Aunque en este pues hay algunas excepciones, pero si vemos aquí, por ejemplo, si se preguntan por qué, por ejemplo, del bloque F nada más tengo 4F y 5F, aquí lo podemos ver también en la tabla periódica. Entonces, pues como se dan cuenta, hay una interrelación entre la configuración electrónica y el arreglo en la tabla periódica.
Esto sería entonces todo por la clase de hoy. Recuerden que vimos tabla periódica, cómo se conforma y algunas particularidades. Como actividad vamos a realizar un cuadro sinóptico. Este tiene que ser a mano en hojas de formato, con letra legible por favor y cuiden su ortografía. Del tema que vimos hoy, como dato curioso les presento esta foto. Esta es una foto del 2019, es un edificio de la Facultad de Química de la UNAM y pusieron la tabla periódica, la formaron con en todas las ventanas del edificio para celebrar precisamente un aniversario de la Facultad de Química. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Hasta luego.